Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos compartiendo los devocionales del libro de los Hechos y hoy vamos a compartir el capítulo 4, versículo 1 al 21-22. Dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los varones, llegaba a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, la piedra principal. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba al hombre que había sido sanado, ¿sí? Como los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos porque todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Un pasaje muy, muy largo que nos lleva todo el tiempo del devocional. Así que ya el texto de por sí les ha hablado a ustedes varias cosas. Pero quisiera detenerme en dos pasajes, dos versículos de este trozo que son importantes y que nos deja para nosotros un mensaje, ¿no? Ellos le dicen: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y nosotros sabemos que lo hicieron en el poder y en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso Pedro le contesta lleno del Espíritu Santo que es la obra de Jesucristo, ¿sí? Y le dice el versículo 13: de hecho, en ningún otro hay salvación,
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y eso habla de la centralidad de Jesucristo, de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, de la muerte y resurrección de Jesucristo, venciendo la muerte, venciendo el demonio, venciendo todos los poderes de este mundo y venciendo también todo para ser glorificado como resucitado y como vencedor final, para que toda rodilla se doble ante Jesucristo. Hay evidencia. Lo otro es, dice, cuando lo llamaron, en el versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Te van a prohibir hablar de Jesucristo, te van a prohibir hablar de la palabra de Dios, te van a prohibir tener entusiasmo, tener seguridad, tener llenura del Espíritu Santo para predicar. Obviamente que no, y la contestación la tomo para mí y la tenemos que tomar para nosotros. ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y nosotros, este es un llamado para la fidelidad frente al Señor. Debemos obedecer al Señor antes que a los hombres. Una vez que estamos seguros de cuál es la voluntad de Dios, lo único que podemos hacer es hacer lo que Él dice, es hacer lo que el Señor nos ha enseñado, es lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos enseña. ¿Mandamiento de hombre? No. No vamos a obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Jesucristo. Amén.